Muy buenos días, nos encontramos en otro video de matemáticas, ahora con el tema teorema de Pitágoras. Primeramente comencemos con la definición. Dice, para todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como observamos, son elementos poco utilizados, poco conocidos. El concepto de triángulo rectángulo nos indica que se trata de un triángulo que posee un ángulo de 90 grados. De ahí el ángulo recto le da el nombre al triángulo rectángulo. ¿Qué otro elemento observamos? Bueno, pues el concepto de hipotenusa. La hipotenusa es el lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados, el que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Y los catetos son aquellos que forman el ángulo de 90 grados. Como vemos, todo está en función del ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras lo que nos indica es que el cuadrado que se forma o los cuadrados que se forman en los catetos generan un área. Por ejemplo, aquí el lado mide A por A es A cuadrada, que sería la fórmula para calcular el área de un cuadrado. Y así en cada caso también esta área sería B cuadrada y el área que se forma sobre la hipotenusa sería C cuadrada. Entonces, ¿qué relación tenemos entre estos tres cuadrados? Bueno, pues que la suma de estos cuadrados que se forman sobre los catetos es igual al cuadrado que se forma sobre la hipotenusa. Aquí de una manera más gráfica se observa, la suma de los cuadrados que se forman en los catetos es igual al cuadrado que se forma sobre la hipotenusa. De aquí se generan un par de modelos matemáticos que me permiten determinar las medidas desconocidas. Por ejemplo, puede haber un triángulo rectángulo en donde me hace falta calcular la hipotenusa, entonces ocupo la primera fórmula. U otro, donde me haga falta calcular el cateto, utilizaría la segunda fórmula. Perdón, veamos la aplicación. Por ejemplo, aquí tengo este triángulo rectángulo naranja. ¿Qué se conocen? Los lados que forman el ángulo de 90, es decir, se conocen los catetos. ¿Qué busco? El lado que está enfrente del ángulo de 90, o sea, no conozco la hipotenusa. Entonces dice la fórmula, hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y lo único que debo de hacer es sustituir los valores que me proporciona justamente el ejercicio. Por ejemplo, aquí dice un cateto, este cateto mide 9, entonces sería 9 al cuadrado, más el otro cateto sería 12 más 12 al cuadrado. Entonces, 9 al cuadrado, recuerda que es 9 por 9, 81, más 12 al cuadrado sería 12 por 12, 144. Realizas la suma, en este caso sería 225, y al final te solicita que extraigas la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 225 serían 15. Quiere decir que la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 15 metros. Veamos el siguiente ejemplo, este triángulo verde. Observa que tienes dos lados y buscas un tercero, pero ese tercer lado, que es el lado desconocido, forma parte del ángulo de 90. Esto quiere decir que X es un cateto. Observa el ángulo de 90 y el lado que está enfrente, que es la hipotenusa, ya la conoces, mide 30. Por lo tanto, entonces aplicas la fórmula para calcular un cateto, que es cateto igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, el cateto conocido. Entonces sería hipotenusa mide 30, 30 al cuadrado, menos, que es lo que me indica la fórmula, 24 al cuadrado, que es el cateto que ya conoces. 30 al cuadrado sería 30 por 30, 900, menos 24 por 24, que es 576. Te pide que realices la resta, en este caso es 324, y finalmente extraes la raíz cuadrada, que serían 18 metros. Y así hemos encontrado en estos dos triángulos rectángulos. En uno calculamos hipotenusa y en el otro calculamos cateto. Veamos los siguientes ejemplos.
Ahora aquí, observa siempre el ángulo de 90. Tienes el que se encuentra enfrente. Entonces este valor de 15 es una hipotenusa. Y entonces, formando el ángulo de 90, tienes los catetos. Por lo tanto, como X forma parte de esa formación de ángulo de 90, X es un cateto y 12 es el otro cateto. Entonces vas a calcular un cateto con la fórmula que ya habíamos visto hace un momento. Entonces dices, bueno, me piden la hipotenusa, ¿cuánto mide? Bueno, 15 sería 15 al cuadrado, menos 12, que es el cateto conocido, y lo sustituyes en la fórmula. Entonces 15 al cuadrado es 15 por 15, 225, menos 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. Efectúas la resta y extraes la raíz cuadrada para que encuentres la medida de lo que es el cateto desconocido o lado faltante. Por último, tenemos este ejemplo. Nuevamente observas que tienes los dos valores que forman el ángulo de 90. ¿Qué quiere decir esto? Pues que conoces los dos catetos. Y te ubicas en el ángulo de 90 y ves que el de enfrente no lo tienes. El de enfrente es la hipotenusa. Por lo tanto, X entonces es una hipotenusa. Recurres a la fórmula que te sirve para calcular hipotenusas. Y te pide que los catetos los eleves al cuadrado. Aquí tienes 6 al cuadrado más 10 al cuadrado, que son los valores conocidos. Y le extraigan la raíz cuadrada. Aquí está indicado. Entonces 6 al cuadrado, 6 por 6, más 10 al cuadrado, 10 por 10. Y a eso le indicas que debes extraerle la raíz cuadrada. Haces la suma y le extraes la raíz cuadrada. Resultado 11.66 metros. Metros porque es la unidad que estamos usando. Ahora, observa ese resultado. No es un entero. ¿Qué indica esto? Que no siempre te va a dar un entero. En los 3 ejercicios anteriores sí resultó un entero. Aquí ya no. En términos generales, la mayoría de los ejercicios no te va a dar entero. Entonces, cuando lo escribas, utiliza por lo menos 2 decimales, como es el resultado que tenemos en este caso. El teorema de Pitágoras es muy útil para calcular distancias faltantes que se pueden relacionar con un triángulo rectángulo. Por último, solo me resta despedir el video, no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal. Me encuentras como Joel Fuentes Vargas, tu servidor, y darle un poderoso like